de pantalla. Vamos a entonces ahora sí abrir la palabra de Dios. Nos hemos convocado por este medio para adorar a Dios escuchándolo. Y claro que es importante esa parte, ¿no? Escuchar a Dios. Y hoy le habíamos puesto como título al sermón, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? La primera lectura bíblica, Mateo 22, 37 al 39, Edgardo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, versículos conocidos, por supuesto. Ustedes saben que esa es la contestación de Jesús ante una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y había esa expectativa de jerarquizar, de priorizar las cosas en la vida. Y Jesús lo redujo a dos, aunque en realidad habla de tres, pero son dos. Tres porque primero dice amar a Dios con todo, con tu corazón, tu mente, tu fuerza, con toda tu alma, amar a Dios, por sobre todas las cosas. Prioridad número uno, amar a Dios. Y después dice, segundo mandamiento, o prioridad número dos, amar a tu prójimo como a vos mismo. Repito que suena raro porque nombra dos grupos, es decir, el prójimo y mi persona, pero los pone en el mismo nivel, los pone en el mismo eslabón. Y bueno, un poco surge esta meditación de una charla que hace par de días tuvimos con alguien que estamos estudiando la Biblia, compartiendo momentos espirituales muy lindos, y él me dice que, hablando con su psicóloga, le menciona que él era narcisista. Y resulta que, bueno, por supuesto, esa palabra merece una pequeña explicación, pero en general, cuando uno sabe lo que significa, es una especie de palo, diríamos, ¿no? Narciso es un personaje de la mitología griega. En la mitología griega figura un fulano, Narciso, una persona, un muchachón, un joven, que dice que era muy hermoso, de muy hermoso aspecto, parecer. Tan lindo era que se enamoró de sí mismo. Y cuenta el mito, la leyenda, la anécdota, o vaya a saber si no hubo un caso que le diera raíz a esto, ¿no? Pero claro, en aquella época no tenían los espejos que tenemos ahora, ¿no? A veces nosotros nos burlamos, hacemos chistes de las personas que pasan mucho tiempo frente al espejo, ¿no? Como aquella época no existían los espejos, los espejos que se utilizaban era bronce pulido, que era bastante deficiente. El otro espejo, que era más fiel que ese, era el agua. O sea, un agua tranquila, uno se ve reflejado. Y la mitología dice que Narciso se llegó a amar tanto, llegó a verse tan atractivo y a desearse tanto a sí mismo, que tratando de darse un beso a su imagen en el agua se ahogó. Así que imagínense la enseñanza que de ahí sale, ¿no? De las fábulas, de las mitologías salen enseñanzas para los chicos, no te mires tanto, no te ames tanto, en fin. Pero de todas maneras, ese mito dio lugar a un nombre para una patología, para una enfermedad, que es justamente esa de amarse a uno mismo de una manera desproporcionada. Es interesante, ¿no? Porque cuando uno ama a lo que ama, al que ama, lo imita y trata de alguna manera de agradarlo. De ahí el título del sermón, ¿para quién vivimos? O podríamos preguntar, ¿para quién actuamos? Estamos viviendo nuestra vida buscando los aplausos de, o sea, los aplausos de quién estamos buscando. Porque tenemos que agradar a Dios, no hay ninguna duda. Y yo justamente busqué versículos que hablen de eso, de agradar a Dios. Y hay un montón. La Biblia nos invita, Dios nos invita a que vivamos para agradar a Dios. ¿Sí? También lo acabamos de leer, tenemos que amar, agradar a nuestro prójimo.
Y también tenemos que agradarnos a nosotros mismos o amarnos a nosotros mismos, hacer cosas que nos den felicidad, que nos den placer. Ahora, la pregunta es, ¿quién es mi público? El aplauso de quién yo estoy buscando. Quiero decirte algo muy, muy real y muy solemne, muy serio. Y es que todo lo legítimo, el diablo lo falsificó. Es más, las tentaciones del diablo siempre se basan en una necesidad legítima. Y si no, recuerden cómo la tienta a Eva, ¿no? La tienta a Eva con una fruta que supuestamente la iba a hacer como Dios. Y el gran desafío de Eva era ser como Dios. Dios le había dicho que iba a ser hecha o que fue hecha a imagen de él. Pero el diablo le dice, todavía te falta. Y era verdad, porque Dios le hizo con la capacidad de crecer y cada vez parecerse más a Dios. Cuando Eva peca, toma necesidades básicas, necesidades legítimas que Dios puso en el ser humano como excusa para pecar. Si ustedes recuerdan ese versículo de Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que Eva mira el árbol y lo ve bueno para comer, al fruto, perdón, lo ve bueno para comer. Mira el fruto y lo ve agradable a la vista. Todas esas cosas son necesidades puestas por Dios, la necesidad de comer o la necesidad de admirar y de tener lo que nos gusta, lo que es bello, lo que es agradable. Y la última excusa de Eva para pecar fue que ese árbol o ese fruto, perdón, iba a ser útil para alcanzar la sabiduría, es decir, para ser como Dios. Necesario, legítimo, el anhelo de Eva, por supuesto. Comer es legítimo, lo bello como algo que nos satisfaga, que nos dé alegría, es legítimo, y crecer y llegar a ser como Dios es legítimo. Dios puso eso en el corazón. El problema es los métodos que nosotros usamos para alcanzarlo. Entonces, aquí viene una cuestión muy sutil, muy importante y muy interesante. ¿Tenemos que agradarnos a nosotros mismos? Claro que sí. ¿Tenemos que agradar al prójimo? Sí, señor. En la misma medida que buscamos agradarnos a nosotros mismos. Ese equilibrio es sumamente importante. Porque si yo me pongo por encima, me admiro, me amo y todo lo que hago lo hago para satisfacerme, eso es narcisismo. O sea, eso dice la ciencia que es una enfermedad, una desviación, una patología. Y si yo hago todo para agradar al que me rodea y me olvido de mí, ¿existe esa clase de enfermedad o no existe? Sí, es verdad que existe. Hay personas que se inmolan en la tarea de ser la mejor madre del mundo, por ejemplo, el mejor padre del mundo, el mejor esposo, la mejor esposa, y deja de respetarse a sí mismo y termina destruyendo su propia vida, porque cuando los hijos se van, o el esposo o la esposa se muere, se quedan vacíos, porque no se cuidaron a sí mismos. Repito, qué equilibrio, qué difícil, porque, claro, no sé cómo llamaríamos esta clase de enfermedad, cuando nosotros queremos agradar a los otros. Yo sé el nombre si lo hacemos falsamente, ¿no? Se llama hipócrita, el que quiere agradar a los demás. Falsamente es un hipócrita, pero hay algunos que lo hacen inconscientemente, poniendo a los demás por encima de ellos, y yo creo que eso tiene que ver con un problema de autoestima también, de autoestima. Y en relación con Dios, puede haber personas que sirvan a Dios, por decirlo así, hipócritamente o falsamente. Bueno, sin duda que sí. Puede haber personas que sean ministros del Evangelio, pastores, ancianos, líderes en la iglesia y que en realidad estén enfermos por dentro y estén haciendo eso para cubrir quizás algún pecado, para tapar alguna falta, para suavizar el remordimiento en algún sentido. Desgraciadamente sí, porque posiblemente es mucho más fácil ir a predicarle
al del otro barrio que predicarle al vecino. El vecino te conoce, el vecino te escucha, el vecino sabe, o a tus propios familiares. Aunque Jesús dijo que nadie es profeta en su tierra, y muchas veces tenemos que orar para que otros le prediquen a nuestros hijos. Pero no sé si me hago claro, es decir, cuando nosotros trastocamos los valores, estamos en un grave riesgo. Y entonces San Pablo, en un versículo que ahora lo han adoptado los juveniles, ¿no es cierto?, la generación 148, ahí en Romanos 14:8, dice algo muy importante para entender este tema. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora interesante porque Pablo está sacando la responsabilidad de nosotros. Yo vivo para el Señor o muero para el Señor. El mismo Pablo en otro pasaje dice, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Yo preferiría ya descansar de tantas luchas y de tantos problemas que he enfrentado en la vida, porque sé que cuando muera, lo próximo que suceda cuando abra los ojos va a ser verlo a Jesús. Y eso puede ser un tremendo alivio, pero resulta que el pedido de Dios es que nosotros hagamos con nuestra vida un sacrificio vivo. Es decir, que nos consagremos, no nuestra muerte, nuestra vida consagremos a Dios. Sí, está muy bueno, es importante, es imprescindible que muramos en Cristo, porque el que muera en Cristo participará de la primera resurrección y tendrá vida eterna. Morir en Cristo es fundamental, pero para morir en Cristo hay que entender que debemos vivir en Cristo. Yo quiero confesar algo, no sabía qué predicar hoy. No porque no tenga tema, es todo lo contrario, no sé qué tema tocar de tanta variedad que hay. Sé que algunos, porque me lo dicen, están muy interesados en las profecías. Y no es que yo no le dé importancia a las profecías, de hecho están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Jesús viene muy pronto y todo lo que estamos viviendo es una señal de eso. Jesús viene muy pronto. Pero si vos revisás la historia, Jesús podría haber venido ya hace tiempo y no vino ni más ni menos porque su iglesia no estaba preparada. Y ese es el tema que a mí me preocupa, porque estoy poco a poco conociendo a mi iglesia, la iglesia de Cristo aquí en Catamarca, la iglesia que Dios me confió, la voy conociendo. Y también tenemos buenos espejos ahora y me miro y como parte de esa iglesia reconozco mis diferencias con Cristo. Y entonces, si hay algo de la profecía que es importante, más allá de que abrió la boca dijo tal cosa el otro, estos acontecimientos en la naturaleza, aquellos otros en la sociedad, pasa esto o pasa lo otro, y por supuesto está marcando que el fin está muy cerca. Lo que a mí me preocupa es que este pueblo todavía no está listo. Lo que a mí me preocupa es que nosotros seguimos viviendo una vida para el aplauso del prójimo, para el aplauso de mi persona. O sea, yo vivo para mí, vivo para el prójimo, pero no vivo para Dios. Y eso me preocupa mucho. Como pastor, como hijo de Dios, como parte de esta iglesia, me preocupa mucho. Porque es en vano y es una distracción más hablar de las profecías cuando esas profecías no te llevan a estar preparado. Y yo quiero que te pongas la mano en el corazón ahora y me digas, si viniera Jesús hoy, o si hoy me muero, me salvo. Porque tendrías que poder decir eso. Tendrías que tener esa convicción, que en Cristo Jesús, si hoy fuera el último día de tu vida, estarías salvo, estarías en la eternidad. De lo contrario, es todo un chiste, es todo una fantasía, es toda una ficción. Creer en una salvación futura, cuando vos podés terminar tus días hoy. Y no importa que Jesús venga dentro de un mes o de un año o de un siglo. Vos podés terminar tus días hoy. Yo puedo terminar mis días hoy. Entonces, lo único que a mí me queda es seguir el ejemplo de Jesús.
Dos versículos que quiero que Edgardo nos comparta. Mateo 12, 18, ahí la profecía está mostrando a un Jesús que es mi ejemplo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Yo creo que un resumen más sencillo, pero más correcto de lo que es un cristiano no puede haber ahí. Jesús, que me representa a mí, porque yo tengo que ser como Jesús, es Jesús lleno del Espíritu Santo, permitiendo al Espíritu que lo guíe, mostrando el carácter de Dios y predicándole a los gentiles, es decir, a los incrédulos. Ese es un hijo de Dios preparado. Y si yo no soy como Jesús, si mi carácter no es como Jesús, y muero hoy, o Jesús viene hoy, no voy a estar entre los salvos. Por eso la pregunta, ¿para quién vivimos? ¿Vivís para vos mismo? ¿Vivo para mí? ¿Vivo para el prójimo? Que también es una enfermedad, una patología. ¿O vivo para Jesús? ¿O vivo para Dios? Siguiente ejemplo de Juan 8, 29. Allí se muestra la palabra de Dios. O mejor dicho, la palabra de Dios muestra a Jesús como mi ejemplo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Entendemos de qué se trata? O sea, mi público es Dios. Si yo busco el aplauso de alguien, tiene que ser el aplauso de Dios. Es Dios el que tiene que aplaudirme. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Imposible? Sencillamente es lo que está diciendo Jesús. Yo hago lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. Jesús no se equivocaba. Yo me equivoco, pero ¿puede Dios decir este es mi hijo amado como dijo de Jesús? Claro que puede, porque lo dijo de Job, por ejemplo. Claro que puede, porque lo dijo de Abraham, el padre de la fe. Lo dijo de David, mi amigo. Y David metió la pata, y Abraham metió la pata, y yo meto la pata. Claro que sí, pecas, peco sí, pero puedo ser amigo de Dios, puedo ser el que esté unido por la fe a Dios en forma inconmovible, puedo ser otro David, otro Job, otro Elías, otro Enoc. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de toda su iglesia para poder venir a buscarla, que su iglesia esté lista, ¿sí? Y vamos a compartir otros versículos allí, son 3 o 4 versículos que vamos a leer, como diríamos, al hilo puede ser, si usted lo lee completo de una vez. Estamos hablando de Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, por favor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué hermosas palabras. Yo las tengo subrayadas, pero te invito a que las subrayes en tu Biblia. Qué mensaje más hermoso. No pierdas la confianza, dice la palabra de Dios. La confianza en Dios tiene un gran premio. No pierdas la fe, la seguridad de que lo que Dios te dice, Él lo va a cumplir, de lo que Dios promete, Él lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, tampoco es hombre para que le falten las fuerzas. Así que si Dios no cambia, si Dios no se arrepiente y si Dios es todopoderoso, lo que ha dicho lo va a cumplir. Y esa es la confianza que yo tengo que tener. Pero es necesaria la paciencia, la perseverancia, que continuemos en este camino, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa.
Pero lo que pasa es que esta promesa es condicional y pasa por esa frasecita corta, haber hecho la voluntad de Dios, haber agradado a Dios, vivir para un solo público. Ahora están por reabrir el fútbol y algunos grandes personajes dicen que no van a poder jugar igual, porque no va a haber público, porque no hay quien los aclame, no hay quien los aliente, no hay quien los aplauda. Pero de nuevo la pregunta íntima al corazón, ¿para qué público estás viviendo tu vida? ¿Para qué público o qué aplauso estás buscando? ¿El aplauso de tu persona, agradarte a vos mismo, el aplauso de los que te rodean, de tu jefe, de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos, el aplauso del mundo o el aplauso de Dios? Porque si nosotros con fe, con confianza, con perseverancia hacemos la voluntad de Dios, obtendremos el aplauso, obtendremos la bienvenida, obtendremos la promesa. Y la promesa, claro, pareciera esquiva todavía, pero la palabra dice un poquito más. El que ha de venir, vendrá. Y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Es decir, ser justo no es no pecar, es tener siempre la mirada en Cristo Jesús. Tener siempre la certeza de que las promesas de Dios son un amén y un sí, como dice la palabra de Dios. Las promesas de Dios no las tengo en la mano, o mejor dicho, no las veo en mi mano, pero ya las tengo en la mano. Las tengo seguras, porque el que prometió no se arrepiente, el que prometió es fiel y el que prometió tiene poder. Por eso dice, si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Es decir, el que se queda en el camino, y Pablo tenía miedo de eso, hay que tenerle miedo a eso. No te creas salvo en ese sentido. No creas la mentira del diablo de una vez salvo, salvo para siempre. O de que vos perteneces a la familia de Dios porque perteneces a tal creencia, a tal fe, tenés tal rango, tal abolengo. No creas esa mentira. La salvación está sola y exclusivamente en Cristo Jesús y en una relación viva con Cristo Jesús, que debe perseverar o mantenerse esa relación hasta el mismo momento de tu muerte o de la venida de Cristo. De mi muerte o de la venida de Cristo. Por eso el que retrocede, dice Jesús, dice Dios, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice ahora San Pablo, él toma la palabra, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, yo te invito a que luches por tu salvación, con temor, con temblor. Y estaba allí mirando la palabra y buscando. A mí en realidad me gustan los mensajes expositivos, a mí me gusta leer la Biblia, me gusta tomar un capítulo entero y analizarlo. Necesariamente hoy tuve que hacer este ping-pong para crear una plataforma donde sí podamos leer 2 capítulos de la Biblia, y no se me asusten, no los vamos a leer completos, que son Isaías 58 y 59. Te invito al Antiguo Testamento, porque cambió el mensaje, cambiaron los requisitos de salvación, cambió el pacto. En realidad hay un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto viene ya desde el momento en que los judíos quebraron el viejo. Es decir, apenas Dios les da los 10 mandamientos y bajando Moisés con los 10 mandamientos en la mano, escritos por los dedos de Dios, encuentra al pueblo en orgía, borrachera y adoración a dioses falsos. Y esa es la triste realidad del pacto antiguo. ¿Cuál era el pacto antiguo? Manda que nosotros obedecemos. Y ese pacto no funcionó. Inmediatamente Dios dio el nuevo pacto y se lo dijo a Moisés allí mismo y lo repite Jeremías 31 y lo repite la Biblia, y Jesús vino y dijo, miren, esta es la sangre del nuevo pacto, porque el nuevo pacto consiste en que ahora Dios a través de su Espíritu va a poner su palabra
su ley, su voluntad en la mente para que nosotros la entendamos y en el corazón para que nosotros la amemos. Es por eso que mi público es Dios. Es por eso que cuando yo entiendo la voluntad de Dios y la amo, decido vivirla, Él después me da el poder para que eso sea una realidad en mi vida. Yo no necesito ser un hipócrita para convencer a Dios o convencer al prójimo, o ser un narcisista que viva diciendo yo me amo, soy mejor que este o mejor que aquel. Ni siquiera peor, porque eso también es destructivo. Dios quiere que nosotros tengamos el verdadero valor que Él nos dio y usemos todo lo que Él nos dio para que Él se goce, para que Él se agrade, para que Él pueda decir, Raúl es mi hijo, Edgardo es mi hijo, para que vos puedas ser nombrado por Dios como su hijo. ¿Y qué dice Isaías 58 y 59? En parte lo voy a dejar de deber, pero algunas cosas voy a destacar. Por ejemplo, el primer versículo de Isaías 58 dice, grita, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esa es la realidad de este pueblo, esa es la realidad de la iglesia de Laodicea que en Apocalipsis capítulo 3 Jesús muestra como la iglesia del tiempo de fin. Una iglesia que se cree rica pero que en realidad es miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Cómo te sentís? Pero mírate en el espejo de los ojos de Cristo y entonces vas a ver cómo sos. Perdón que lo hago en tu persona, es para mí también. ¿Cómo me siento? ¿Y cómo soy? Porque solamente los ojos de Cristo pueden mostrarme mi realidad. Es decir, el colirio del Espíritu Santo puede mostrarme mi realidad. Por eso dice aquí que nosotros deberíamos gritar a la casa de Dios, que estamos en rebelión, que estamos en pecado. ¿Para qué queremos las profecías si lo único que nos hacen es condenarnos? Perdón, necesitamos saber en el tiempo que vivimos porque la palabra repite docenas o centenas de veces que tenemos que hacer nuestro reavivamiento, nuestra reforma, más teniendo en cuenta que el tiempo es corto, que el tiempo se acerca. Para eso sirven las profecías. Pero nosotros ni siquiera permitimos a Dios hacer su obra en nuestro corazón y queremos salir con las profecías a gritarle a la gente. Salgamos a gritar a la gente, pero primero en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea convertido y el pueblo de Dios sea transformado en un pueblo fiel. No es tarea mía, es tarea del Espíritu Santo en este momento mostrarte en qué cosas tenés que ser fiel. Porque yo ya tengo demasiado lío con las mías. ¿Se entiende? Claro, la gente se preguntaba, versículo 2, buscamos a Dios cada día y dice Dios, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. ¿Y por qué se preguntan? Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto y oprimís a los demás. En otras palabras, nuestra religión es farisea, es falsa, es la religión de un laodicense que se conforma tibiamente con la cáscara de la religión, pero que adentro no permite a Dios hacer la obra de transformación que Dios quiere, tiene que hacer para que verdaderamente sea salvo, para que yo pueda ser salvo. Y sigue diciendo Isaías, aquí que para peleas y debates ustedes ayunan. Hacen reuniones espirituales y terminan peleándose. Terminan con distintos puntos de vista cuando la reunión espiritual en torno a Dios nos debería unir. Para herir con el puño, dice. Lastimar a las personas. Es triste, pero me describe, nos describe. No ayunen como ahora, dice Dios, para que su voz sea oída en lo alto. O sea, cambien el concepto. Ese es el ayuno que yo escogí,
que de día afleja al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llaman eso ayuno, día agradable a Dios. Dios se agrada de nuestras obras de penitencia o de servicio o de aparente adoración, de venir a hacer esto, de hacer lo otro, de eso es lo que agrada a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Hermanos, ¿creemos en el poder de Dios? ¿Crees que Dios puede salvar a las personas? Porque muchos de nosotros estamos en la puerta y ni entramos ni dejamos entrar. No entramos porque no tenemos la suficiente fe en Dios para entregarle algunos de nuestros pecados, y no dejamos entrar porque creemos que Dios no tiene el poder de cambiar algunas vidas que son, humanamente hablando, peores que las nuestras. Y entonces Dios sigue diciendo, ¿no es acaso el ayuno que yo pedí, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tus casas, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces vas a reflejar el carácter de Dios. Entonces va a venir salvación a tu vida. Porque la salvación es más contagiosa que el coronavirus. Cuando alguien es salvo, esa salvación entra a esa casa, esa salvación entra a ese lugar de trabajo, esa salvación entra a ese barrio, esa salvación entra a esa familia. Y no quiero sacar conclusiones, simplemente estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar tonterías. Días pasados, Dios me dio un mazazo en la nuca porque estaba angustiadísimo y le preguntaba a Dios cómo salir y cómo salir. Y Dios me mostró dos cosas puntuales de mi vida que las voy a decir públicamente porque a lo mejor Dios te las está diciendo y por alguna causa vos no lo estás oyendo. Dios me dijo que dejara de ver noticieros y que dejara de ver películas. Porque bueno, estamos en cuarentena y pareciera que hay más tiempo. No es que yo estoy todo el día viendo noticieros ni películas, pero es muy, ¿cómo te digo? Es adictivo eso de escuchar el tanteador, ¿viste? Van tantos muertos, van tantos muertos, van tantos... Y escuchaba 2 o 3 veces por día, aprendí un rato, miraba. Y por ahí, para despejarme, películas que de buenas no tenían nada. Y yo le preguntaba a Dios qué está pasando con mi corazón y Dios me dice, eso es lo que está pasando. Que lo estás alimentando con esto y lo que sale es lo que vos comés, no hay vuelta. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, sigo leyendo. Versículo 11, ¿no? Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y tu gente edificará las ruinas antiguas, cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de puertas y restaurador de caminos para habitar. Yo no tengo dudas de que esta iglesia necesita un reavivamiento y una reforma. No tengo dudas porque es el diagnóstico de Jesucristo, el médico infalible. Diagnóstico para la Odisea. Necesitas reavivamiento y reforma. ¿Qué es el reavivamiento? El reavivamiento es un cambio de la actitud hacia Dios y una disposición a escuchar su voz. ¿Qué es la reforma? La reforma es poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida. Y de eso estamos hablando de para quién vivimos, estamos hablando de el aplauso de quién estamos buscando.
Entonces hace falta arreglar algunas cosas en nuestra vida, en la vida de su iglesia. Porque, claro, ahora nos acostumbramos a la adoración virtual. Yo no digo que tenemos que venir en masa al templo porque sabemos que no se puede, que hay una cantidad de lugares específicos, pero tendríamos que estar peleándonos por venir y decir, yo me quiero quedar una hora orando y si alguno se suma, amén. No, eso no sucede, ni siquiera prepararnos. Estoy hablando en general y no de unas hermosas excepciones que me ponen muy feliz y que me desafían también a mí, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente están anhelando eso, pero la mayoría nos hemos acostumbrado a la tibieza de la cuarentena. Y termina el capítulo diciendo, si retrajieres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ay, qué lindo esto de la cuarentena, verdaderamente. No hay que madrugar. Y algunas personas nos sugirieron, ¿por qué no empezamos la escuela sabática un poco más tarde? Porque seguimos con las 9:30, pero palabra que yo visito tu casa. ¿Y quién se levanta para la escuela sabática a las 9:30? Bueno, lo vemos acá, los que están cómo se van sumando. Quiere decir que pasa lo mismo que antes. Esta semana leí un interesantísimo artículo, una propuesta de un pensador que dice, ¿por qué no nos fijamos en las cosas buenas que nos trajo la pandemia? Y esta semana quisiera hacer un programa, uno de los programas de la semana, con esa consigna. ¿Qué te trajo de bueno la pandemia? Yo tenía una esperanza, que la dije creo que el primer día que prediqué dentro de este contexto de la pandemia, que debe haber sido el 21 de marzo. Y si no fue el 21, fue el 28. Ahí, en uno de esos sábados, yo prediqué diciendo que esperaba que este tiempo, mayor tiempo libre, nos permita establecer firmemente el culto familiar y el culto personal. La pandemia se va a terminar. No sé cuándo, Eso sí que no lo sé. Pero ¿qué va a quedar de bueno de todo esto? Porque el diablo la usó a 4 manos, pero Dios también. Si vos le diste la oportunidad, si yo le di la oportunidad, Dios pudo hacer una obra y puede todavía hacer una obra que en términos de la normalidad, entre comillas, no podía estar haciendo en nuestra vida. Por eso, restaurar el altar, restaurar el sábado, algunas horitas de luz, porque mirá qué perverso el asunto, ¿no? Estamos en una época que el sol sale a las 8 y se pone antes de las 7, 6:30. Por eso, de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, son 10 horas y pico, es las horas de luz que tenés y te pasás la mitad durmiendo. Bueno, no digo más nada, no hace falta, ¿no? Seguí con el 59. Yo te voy a leer 2 o 3 versículos y voy a dejar acá porque no quiero pasarme de la hora, quiero ser respetuoso de eso. Pero el capítulo 59 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se endureció su oído para oír. O sea, Dios no se puso con la mano corta que no puede estirarla para llegar a tu vida. Tampoco está sordo que no escuche lo que vos le estás pidiendo. ¿Cuál es el problema? Que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, que nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. O sea, no hay ningún misterio. Dios contesta las oraciones de sus hijos porque sus hijos le piden las cosas que Dios está dispuesto a darnos. Dios contesta las oraciones de sus hijos cuando sus hijos le piden dinero para hacer una bendición, no para gastarlo egoístamente. Cuando sus hijos le piden una capacitación, un título, un perfeccionamiento para poder servirlo mejor, no para que la gente diga, wow, ahí va el doctor. Cuando sus hijos le piden cosas
para ser más parecidos a Él, Dios contesta. Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida para otro público, una vida de egoísmo para que yo pueda aplaudirme y decir qué capo Raúl, o para que los del lado digan, mirá qué bien, uy, qué bárbaro, sí, ¿no? Si yo estoy haciendo las cosas para ese público, Jesús ya lo dijo. Jesús, ¿se acuerdan Mateo 6, cuando Jesús habla de la oración, del ayuno, de las limosnas? Y Él dice, el que hace eso para ser visto de la gente, ¿qué dice? ¿Se acuerda, Edgardo? Ya tiene su premio. Ya tiene su premio. Es decir, si vos lo haces para que te aplaudan y te aplauden, ya tenés tu premio. No esperes nada de Dios. Porque vos no lo estás haciendo para que Dios te aplauda, lo estás haciendo para que el prójimo te aplauda. O para que tu yo se engrandezca y diga, qué capo que soy, qué inteligente, qué astuto, qué vivo, etc. Así que quiero dejar aquí. No, voy a leer un versículo más, disculpen, es que esto es tan rico. Miren el versículo 4, dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, imaginan maldades y dan a luz iniquidad. Ese es este mundo. ¿Se acuerdan que Dios se cansó una vez de esto? Previo al diluvio, capítulo 6 de Génesis dice que el pensamiento de los hombres es de continuo al mal. Y Dios dice, basta. Bueno, quiero contarte una cosa. Todavía Dios está sosteniendo los vientos que van a comenzar a hacer que la maldad se manifieste en todo su poder en este mundo. Y lo está haciendo por misericordia a vos y a mí. Dios está sosteniendo la maldad de este mundo porque todavía ve en tu mente, en tu corazón, un poquito de esperanza. Dios te tiene fe, Dios cree en vos, Dios está esperando que por fin te decidas, que por fin me decida a vivir mi vida para agradarlo a Él. Eso está esperando Dios. Porque cuando quede tu vida sellada, cuando Dios pueda poner ese sello que diga es mi propiedad, entonces Dios va a soltar los vientos. Y en muy poco tiempo este mundo se va a acabar porque la maldad está contenida, pero la destrucción ya está, diríamos, bien desarrollada. Déjale a las personas y al diablo actuar unos días y este mundo desaparece. Y es lo que va a suceder muy pronto. La profecía dice, si te gusta la profecía, que Dios está sosteniendo los vientos. Hay 4 ángeles sosteniendo los vientos de las pasiones humanas. ¿Hasta quién? ¿Hasta qué? Hasta que todos sean sellados, los hijos de Dios sean sellados en su frente. Quiere decir que si Jesús no viene es porque todavía le falta mucha gente por sellar. Todavía hay mucha gente que tiene que decidirse. Ah, pero el día que Jesús venga va a venir. O sea, un día Dios va a decir basta. Un día Dios va a decir hasta aquí llegó la maldad. Pero la radiografía de hoy, de la humanidad de hoy y tristemente de la iglesia de hoy es esta. La humanidad está entregada al mal y Dios seguirá llamando, rogando, implorando, pero anhela que vos seas su testigo para que esa gente sea conmovida. Y hoy Dios necesita una iglesia para predicar y para que se prepare y poder venir a buscarla muy pronto. Mi Amén. Deseo, mi oración es que vos estés en ese grupo. Amén. Amén. Padre Santo, Dios bendito, gracias por este mensaje del cielo. Gracias, mi Señor, por advertirnos que necesitamos volvernos a ti. Amén. Que todo este tiempo, mi Dios, del aislamiento hayamos podido aprender desde lo más sencillo hasta lo más grande, mi Dios, que es volver nuestro corazón a ti. Ayúdanos, mi Dios, a poder entender tu voluntad. Muchas veces se nos hace difícil poder vivir tu voluntad, pero confiamos, mi Dios, que la prueba, que el aislamiento,
que las situaciones que se nos presentan a diario tienen un propósito, que nuestro corazón se vuelque de lleno a ti. Oramos, mi Dios, para que este mensaje haya llegado a tantos corazones dispuestos, mi Dios, a andar en tus pisadas. Y oramos para que este día llegue a ser una delicia. Las horas de esta tarde la podamos disfrutar en nuestros quehaceres, y los mejores quehaceres son poder estar en tus brazos de amor. Oramos y decimos gracias en el nombre de Jesús.